cámaras de electroforesis, y aquí pues lo más destacable es que una se encuentra en horizontal y la otra se encuentra en vertical. Cuando están en horizontal se dedican un poco más a estudiar ADN y ARN, y cuando se encuentran en vertical es ADN y proteínas. También tienen un espectrómetro de masas y ese se realiza para, o sea, se utiliza para realizar cortes histológicos. Perdón, para tamizajes. Entonces se pueden detectar pues diferentes enfermedades también. En la que sigue, que ahora sí es la de histología, es una de sus áreas de estudio es el cáncer. La unidad cuenta con criostatos para realizar, ahora sí, cortes citológicos y diferentes microscopios. En la unidad de abajo, la de laboratorio de diagnóstico genómico, es la que brinda diferentes servicios. Esa es la que creo que está como un poquito más abierta al público. Las otras me sonaban que podían ser utilizadas un poco más como para investigación. Aquí se realizan las pruebas de paternidad, de compatibilidad, de trasplantes de órganos, o como la detección de cáncer hereditario. En esta unidad se tiene un PCR en tiempo real, ahí está, bueno, un equipo de PCR en tiempo real con el que se pueden detectar mutaciones. Y en nuestra última unidad, que fue en la que pusimos como los equipos que no estaban especificados para una unidad de alta tecnología, pero que aparecían en licitaciones o en el inventario, se tienen diferentes modelos de incubadoras, centrifugadoras, agitadores, hay balanzas, etcétera. Por ejemplo, en las incubadoras, a mí me llamó mucho la atención y fue la razón por la que los dejamos. Creo que están un poco más abajo las incubadoras. Y en otra página, la que sigue. Bueno, la razón por la que yo opté por que se dejara... No, un poco más arriba, doctora. No las vi. Ahí. Porque se dejaran las diferentes centrifugadoras es porque pues tienen capacidades diferentes entre ellas. Entre la capacidad que tienen para tubos de sangre, para tubos cónicos, para microplacas o microtubos. Y pues según investigué, los tubos cónicos o sea, cada uno se utiliza para obtener, bueno, para realizar estudios diferentes. Por ejemplo, en los microtubos entendí que se puede encontrar como los diferentes grupos sanguíneos en los tubos cónicos. En los microtubos se pueden realizar exámenes de orina, creo, y ya de ahí obtienes, o sea, puedes analizar en un microscopio los tipos de cristales o la bacteria que haya en la orina. Y al final del documento hay unos 7 equipos que suponemos que deben de pertenecer a alguno de los laboratorios especializados, pero no encontramos ningún documento para sustentarlo y para relacionarlo a ¿Cómo? alguno en particular. Claro. ¿Perdón? O sea, ¿cómo saben que están dentro del instituto? Porque aparecen en el inventario y en las licitaciones, pero en la página te muestran como los equipos que están en las diferentes unidades de alta tecnología y no aparecían en ninguno. Ok. Por ejemplo, el Chemidoc MP, creo, o bueno, supongo que si está en algún laboratorio especializado sería en el laboratorio de diagnóstico genómico, porque como dice ahí, utiliza la técnica de quimioluminiscencia e investigué pues para qué se utiliza la técnica y se utiliza para realizar pruebas de VIH, TSH o de testosterona, entre otras. Y pues eso sería todo. Este instituto tiene tecnología que de hecho probablemente salgan de la carrera y no vean, ¿no? Porque tal vez debería de haber un curso de instrumentación de laboratorio para ver todos estos equipos. Algunos de ellos, como yo los he visto en sensores y transductores, porque muchos de estos equipos están toda esta parte de sensor, toda la parte de microarreglos, sensores y transductores, los citómetros. Pero, por ejemplo, en una materia obligatoria no van a ver este tipo de tecnología. Entonces, si estuvieran interesados, pues van a tener que, por ejemplo, si llegaran a trabajar en el Instituto de Genómica,
pues van a tener que investigar sobre los equipos o tal vez tomar una materia optativa donde sepan que se va a ver equipo relacionado, ¿ok? Porque no es equipo que a lo mejor tan común, por ejemplo, como una máquina de anestesia, un ventilador, pero es tecnología médica, ¿ok? Entonces, de forma importante, toda esta parte de, pues digamos que tecnología orientada al diagnóstico, la parte de diagnóstico de laboratorio, toda la parte de microscopios, también es tecnología médica y es obviamente un área también muy grande de la biomédica. Y creo que ya acabamos. Nos falta el equipo de Jonathan, que es el Instituto de Neurología y Neurocirugía. Es Araí, Fabián, Alan, Fabiola, Adriana, Jonathan. Adriana, platícanos. ¿Nos compartes pantalla? ¿Está Adriana primero? Sí, aquí estoy, es que se me trabó tantito. Sí, ahorita la comparto. Ok. ¿En cuál es? Aquí. ¿Ya se ve? Todavía no. No, es que soy súper abuela en esto. Ya se ve. Bueno, nosotros lo separamos como, bueno, encontramos equipo muy general, como es esto, lo que está en urgencias, y pues lo fuimos dividiendo en unidad de rehabilitación, servicio de neuroimagen, y pues, por ejemplo, aquí son equipos, bueno, no sé si le hago un zoom, pero son equipos como más básicos, como el equipo de rayos X, desde los más grandes hasta portátiles, y luego está el área de tomografía, que ahí empieza ya un poco más especializada. Hay tomógrafos helicoidal de unicorte, helicoidal multicorte. Yo la verdad, yo no sabía que había como una diferencia. Yo pensé que era como uno solo y podía hacer diferentes cosas. Y no, pues para más como especificaciones, pues se hacen, pues tienen diferentes modelos. Luego está la de la resonancia magnética, la terapia endovascular. Hay diferentes también tipos de terapias. Por ejemplo, arriba estaba la de con tinas de baño y cosas así, y ahorita está, o, ¿cómo se llaman? Como las de, con la maquinita, que es esta del Doppler. Es que no sé qué platicarles. La unidad de neurocirugía, bueno, eso me tocó a mí, y pues este equipo es más nuevo, la verdad. Hace, no me acuerdo cuántos años, pero es el último artículo que salió que fueron adquiridos. El acelerador lineal Novalis, el Brain Lab, ese creo que era para niños, ese lo vi que o sea, lo utilizaban más en los niños. Luego, le digo, aquí están los que en el área de cirugía pues se encuentran este tipo de, como de emergencia, no de emergencia, sino como para estar en el chequeo también durante las cirugías. Microscopios quirúrgicos, ventiladores, luego está neurofisiología, y de ahí ya se divide como oftalmológica y la otología, que es de los ojos y de los oídos. Y ya, no sé si algo más. Ok, ¿qué equipo no conocías? Bueno, por ejemplo, no sé si, creo que sí, algún otro equipo incluyó la parte de los PACs, ¿no? Sistema Ajá. Digital de Archivo y Distribución de
imágenes médicas. El formato de imagen médica es en formato o el sistema que los va a compartir es un sistema PACS, ¿ok? Sí. Entonces ya más adelante verán, por ejemplo, en sistemas de imagenología qué particularidades tienen, por ejemplo, el formato de estas imágenes, qué formato tienen diferente, un formato de imagen médica a un formato de una imagen común, por ejemplo, desde la JPG, ¿no? Entonces, que van a hacer esta parte de formato es el formato DICOM, ¿no? Entonces, particularmente es el encabezado que tienen las imágenes. Y muchos institutos lo tendrán o lo deben de tener. Por ahí, si tal vez no lo encontraron, seguramente sí lo deben de tener. ¿Qué equipo no conocías, Adriana? Pues no conocía lo que no sabía para qué era, hasta que ya vi las imágenes y vi que, pues, no sé, o sea, que es cómo destruye las células, pues no sabía cómo funcionaba. Y lo de es lo que le acabo de decir, los tomógrafos, o sea, cómo se veían ya el cerebro como en capas transversales. Y pues eso no lo conocía y me llamó mucho. O sea, el tomógrafo normal sí, pero no sabía que había no sabía cómo se veían los cortes. Ok. Bueno, la intención, ya pasaron todos los equipos, ¿cierto? Porque el equipo del ICER ya había pasado, ¿sí? ¿Sí, verdad? Contéstenme. El equipo 7 sí, el IMPER. ¿No hay nadie del IMPER ahorita en clase? Sí, maestra, ya habíamos participado. Ok. La idea de este trabajo era que, ¿por qué los puse a que vieran todos todo? Porque de alguna forma que vieran qué tipo de tecnología había en todos los institutos. Los institutos particularmente pues van a ser los hospitales con la mayor cantidad de tecnología y tecnología de punta para atención médica. Son hospitales públicos y quería que se dieran una idea de qué es tecnología médica, que no es solo literalmente lo que hay en el hospital, por ejemplo, el Instituto de Genómica, y es muy amplia la cantidad de tecnología que existe, y obviamente va a ser muy difícil que, por ejemplo, cuando ustedes terminen la licenciatura, conozcan de forma detallada todo el tipo de tecnología que existe. Sería imposible ver a detalle toda la tecnología que existe, pero van a tener un panorama general, por ejemplo, de equipo de señales fisioeléctricas, de equipo de imagenología, de equipo de soporte de vida, a lo mejor de equipos con algunos sensores en particulares, va a depender de qué cursos elijan tomar en su carrera. Entonces la idea principal era que vieran que hay mucha tecnología médica, ¿sí? Y que empezaran a conocer qué tipo de, por lo menos cómo se llama y cuál es su función básica. Ok, a lo mejor ahorita sí no saben cómo funciona básicamente nada de toda esa tecnología que vieron, porque a lo mejor leyeron su descripción, pero no saben qué hace el citómetro de flujo, qué hace por ejemplo, la tomografía axial computarizada, ok, toma una imagen por cortes, pero cómo le hacen, o la resonancia magnética, cómo toma la imagen, pero eso lo van a ir viendo poco a poco en
en la carrera. Entonces, no es el objetivo del curso este de gestión de la tecnología de la salud ver o hablar de muchos equipos. No tendría sentido que yo les diga, ok, vamos a ver un poco sobre TAC, un poco sobre resonancia magnética, si no lo vemos a fondo, si no entienden el principio de funcionamiento. Entonces, el curso de gestión es para esa parte de gestión, pero para poder gestionar tecnología, pues tienen que conocerla. Y entonces, la idea del curso es ver qué significa gestión, cuáles son todos los procesos, que son muchos los que tienen que hacerse para la parte de gestión de tecnología. Y veremos, ahí después habrá actividades por equipo, a lo mejor cada equipo investigará o un tipo o dos tipos de tecnología y sí van a investigar su principio de funcionamiento de forma más detallada, es decir, tienen que entender cómo funciona la tecnología. Y entonces, ¿por qué tienen que entender cómo funciona la tecnología? Para después poder entender, por ejemplo, cómo es el mantenimiento preventivo. Si yo no entiendo qué hace y cómo funciona la tecnología, pues el mantenimiento preventivo lo hago como robot, ¿no? A ciegas. Y las fallas, pues va a ser mucho más complicado que yo identifique qué puede estar fallando. Por eso es que alguien que se dedica a darle soporte a la tecnología de forma ideal, pues la debe de conocer. Es decir, ustedes siempre van a tener como biomédicos una ventaja, yo esperaría, hacia otras profesiones que a lo mejor también se dedican al área de soporte de tecnología médica, pero no tienen toda esta formación de entender el principio de funcionamiento y entender la parte fisiológica, cuál es la función y cuál es lo que va a tratar de suplir o de ayudar en la función del organismo. Entonces, eso es fundamental y esa es una ventaja de esta profesión, porque hay muchas otras que a lo mejor se dedican también al área de biomédica. Entonces, esa es la parte que se debería de explotar. Y obviamente, siempre y cuando sí se tenga el conocimiento sólido o se intente adquirir el conocimiento sólido, ¿sí? Vamos a dar un poco más de clase. Les estoy compartiendo la pantalla. Si pongo, ¿ahí ven la pantalla completa? ¿O ya se perdió? Sí se ve. Un poco chica, pero se ve. Sí se ve. Ah, bueno. Bueno, es por el diagrama. Ya hablamos de mantenimiento preventivo y la parte del inventario. Y aquí lo que tienen es un diagrama de actividades que se llevan a cabo, por ejemplo, para la parte de gestión de equipo médico. Y está desde la etapa de realizar la compra, antes de la compra, ¿no? Sino hacer la solicitud de compra de algún equipo médico. Entonces se hace la solicitud por parte del departamento clínico y después que está esta etapa que es la parte de la evaluación clínica y técnica para que obviamente se dé paso a esa solicitud. Y, por ejemplo, aquí se menciona que se hace un comité de productos y de reglas que tienen que cumplir pues este equipo que se vaya a adquirir. Esta parte de evaluación clínica y técnica, todavía no hemos visto esta parte de evaluación de la tecnología, pero sí lo hemos mencionado varias veces que, por ejemplo, la adquisición de un equipo médico, de tecnología médica, tiene que ser evaluada no solo por el director del hospital o el administrador del hospital, de preferencia por la parte clínica, que obviamente es quien tiene la necesidad, y de la mano por la parte técnica, que digamos que sería esta la parte de el ingeniero biomédico o el departamento de ingeniería biomédica, que va a buscar que
va a unir esta parte de necesidades clínicas con la parte de cuál es la tecnología que de mejor forma cumple esas necesidades. Es decir, a lo mejor los médicos quieren el equipo más nuevo y más caro porque así van a cobrar más por las intervenciones, pero la función o la necesidad se puede cumplir con una tecnología de un nivel más bajo, es decir, que no tenga todas las funciones que tiene la tecnología súper nueva, porque todas esas funciones en realidad no se van a utilizar. Entonces, si se compra esa tecnología, sería un equipo subutilizado. No se estaría usando al 100% sus funciones y obviamente sí se las van a estar cobrando porque esas funciones van incluidas en el precio de adquisición. Entonces, esta parte de la evaluación técnica tiene que ver con, lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué etapas cumple esta parte de la evaluación de la tecnología? Y también ya hemos mencionado que se aplica en varios escenarios y uno de estos escenarios es la parte de adquisición de tecnología. Entonces, no solo deciden, de forma ideal, no solo deciden los médicos o los que van a poner el dinero, no, tendría que estar la parte también importante de la intervención de un ingeniero biomédico porque es el que conoce la tecnología y es el que con un grupo de personas multidisciplinarios se va a encargar de tomar la mejor decisión para quién, para cubrir la necesidad, ¿ok? Y la necesidad en teoría sale de o proviene de la necesidad de la población que va a ese hospital. Entonces, eso es lo que se tiene que cumplir. Acuérdense de la parte de la definición de gestión, la tecnología tiene que ser eficaz, es decir, que esa necesidad se cumpla de forma correcta, de forma óptima y muy importante que sea costo efectiva, ¿sí? Que cumpla su función al mejor costo. Que se utilice al 100% el equipo, la tecnología, que no haya funciones de la tecnología que no se utilizan, porque de lo contrario no fue la mejor adquisición. A menos que toda la tecnología tenga esas funciones que casi no se usan, ok, pero si hay tecnología que no tiene esas funciones que no estoy utilizando, debería de preferir esa tecnología. Y de forma muy importante también a la par, es decir, ok, todas son paralelas de esta parte de efectividad, costo, que sea eficaz en su función y que sea segura para el paciente y para el usuario. No hay una más importante que otra, todas deberían de ser a la par. A lo mejor sí, ciertamente la seguridad va a estar más arriba que el costo, pero para hacer una adecuada o tomar una decisión adecuada, todas deberían de estar a la par. Ustedes me pueden decir, pero por ejemplo, si es menos seguro, pero está más barato, no, ¿ok? La seguridad no es de más o menos seguridad, ¿por qué? Porque esa parte está, en equipo médico está reglamentada, es decir, seguridad no es, es poco seguro, más o menos seguro o muy seguro, no, existen normas y estándares que se tienen que cubrir para equipo médico, entonces, ¿los cumple o no los cumple? Ahora, aquí ya está como, digamos, un poco fácil, porque en teoría toda la tecnología que está en el mercado, para que pueda salir al mercado, ya fue aprobada por instancias internacionales cuando no es tecnología mexicana, y aunque haya sido, por ejemplo, por instancias internacionales, para que pueda ser adquirida en México, tiene que recibir aprobación por entes mexicanos, en este caso la COFEPRIS. Si está aprobada por la COFEPRIS, ya la COFEPRIS se encargó de avalar que esa tecnología es segura. Ahora, ¿qué se tiene que evaluar en cuanto a seguridad? Es decir, no vale que, pues sí, está avalada por la COFEPRIS, entonces ya no reviso nada. Esa parte, mi trabajo como ingeniero biomédico de revisar la parte de seguridad, pues ya la hizo COFEPRIS. No. Una parte probablemente ya la hizo, por ejemplo, Cenetec. Por ejemplo, si Cenetec ya evaluó esa tecnología para incluirla, pensemos que ustedes están en un hospital privado y esa tecnología ya está en hospitales públicos, a lo mejor ustedes pueden tener acceso a la documentación que tiene Cenetec, porque para que una tecnología sea incluida a nivel Secretaría de Salud, Cenetec tiene que hacer esa evaluación. Y acuérdense, emite un dictamen.
Entonces me puedo auxiliar de esa parte, pero de forma, y lo que hace básicamente, lo vamos a ver uno de los pasos en la parte de evaluación de la tecnología, lo que hace CENITEC es basarse en evidencia clínica y de forma fundamental para toda esta parte de seguridad es ver la parte de eventos adversos. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, dónde ustedes pueden buscar eventos adversos de tecnología. Generalmente van a ser la página de la FDA a nivel Estados Unidos. No hay una página como tal así en México donde tú puedas buscar eventos adversos. Tal vez a nivel de COFEPRIS, pero no de forma tan sencilla como lo puedes hacer en la página de la FDA. Y eso es lo que se tiene que evaluar, ¿no? Investigar si existen eventos adversos con ese tipo de tecnología para asegurarse que la tecnología es segura. Una vez que ya se hizo la solicitud, entonces se hace la planeación, por ejemplo, de la compra, se hace la adquisición y está toda esta parte de establecer condiciones de venta, contratos, por ejemplo, si incluye mantenimiento, si incluye consumibles o refacciones por cierto tiempo, todo eso se tiene que establecer. Si incluye la instalación, generalmente sí la debe de incluir. Si incluye, por ejemplo, alguna primera capacitación. Entonces, todo eso dependerá mucho de cómo se hace pues, la solicitud de compra y después la compra. ¿Qué establece el contrato? Además de la tecnología, obviamente. Antes de realizar la instalación, obviamente se entrega el equipo y obviamente tiene que haber toda esta parte de evaluar si están las condiciones adecuadas para que el equipo sea instalado, en el sentido principalmente de instalaciones, ¿sí? Si no se tienen las instalaciones hospitalarias adecuadas, por ejemplo, para instalar un tomógrafo o una resonancia, pues no se puede instalar, ¿ok? Y no sería el problema del vendedor, sino problema pues, de los que planearon la compra, que planearon la compra, pero no había, o si sí había, pues no hizo su trabajo el ingeniero biomédico de forma adecuada, pues de ver dónde iba a ser instalado el equipo. Y después ya pasa la parte a hacer la parte de instalación. Obviamente se tiene que hacer una evaluación de riesgos, por ejemplo, habrá equipo que no representa ningún tipo de riesgo, pero por ejemplo un equipo de rayos X representa un riesgo radiológico, entonces por eso tendrá que tener la instalación adecuada, el personal tendrá que utilizar material adecuado, es decir, equipo de protección adecuado para que el uso de la tecnología sea adecuado. Y no solo el equipo de rayos X, hay varios equipos que necesitan ciertas medidas en cuanto a uso y en cuanto a instalación hospitalaria. Cuando ya se hizo la instalación del equipo, obviamente se hace la instalación y se tendrían que hacer pruebas de que el equipo funciona de forma correcta. Y de forma ideal, pues se debería, muchas veces los vendedores incluyen una capacitación sobre la tecnología. Este tipo de capacitación generalmente va dirigida pues, principalmente a la parte de biomédica, pero también puede ser incluida o invitada la parte clínica. Y tiene que obviamente verificarse que la tecnología funcione, ¿okay? Que realice la función para la que está hecha la tecnología. Una vez que ya está instalado el equipo, entonces va a pasar a toda la parte de, ahora sí, gestión del equipo en operación. Y entonces está la parte de diseñar un plan de mantenimiento. Cuando se habla de diseñar este plan de mantenimiento, nos referimos principalmente al mantenimiento preventivo, ¿ok? Entonces, el equipo empieza a funcionar, entra al programa de mantenimiento preventivo y, obviamente,
se le harán los mantenimientos preventivos que sean dictaminados, principalmente por quién. ¿Quién dice cuándo se hacen los mantenimientos preventivos? No me sé sus nombres todavía. ¿Alguien? ¿El fabricante? El fabricante a través de el manual de servicio, ¿sí? Y yo puedo modificar esa calendarización, o en realidad debo de obedecerla así al pie de la letra. Obedecerla, ¿no? ¿Quién dijo? Yo, Alfredo. ¿Sí todos están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Rosa? Habíamos mencionado, Sí, adelante. ¿Quién? No sé quién está hablando. habíamos mencionado que igual y podíamos añadir más mantenimientos, pero no se recomendaba reducir el número. ¿Y por qué los podrías reducir, digo, aumentar? Si se consideraba que necesitaban más para un mejor funcionamiento, Básicamente en base a la experiencia del, pues sí, del biomédico, del ingeniero biomédico, puede someterse a variaciones de esta recurrencia de los mantenimientos preventivos, ¿ok? Entonces, sí, cierto, generalmente puedo agregar más. ¿En qué caso sí podría decir, pues, ok, es 1 cada 2 años, pero pues voy a dar 1 cada año? O sea, ¿por qué razón podría suceder eso? Si el equipo no se utiliza mucho, por ejemplo, ¿no? No tendría mucho y la carga de trabajo es impresionante, podría a lo mejor modificarse esa calendarización, pero acuérdense de forma importante, todos los equipos tienen horas de uso y de hecho muchos mantenimientos preventivos, así como en los coches te dicen dale servicio cada determinados kilómetros, ¿no? O su equivalente, a veces lo hacen equivalente a tiempo, pero básicamente es determinado en los coches por los kilómetros. Más o menos podríamos hacer una analogía con la tecnología, con las horas de uso. Entonces, los mantenimientos preventivos generalmente tienen indicaciones por periodos, pero algunos sí pueden decir por horas de uso, y por ejemplo el reemplazo de piezas, por ejemplo hablábamos de baterías, etcétera, ahí sí viene reemplazar cada determinadas horas de uso. Entonces, en base a eso, de forma importante, es decir, a lo mejor el mantenimiento, el manual me dice uno cada 6 meses, pero en realidad mis refacciones y mis partes internas, como el uso es excesivo, esa parte de reemplazo de partes y refacciones, no llego a los 6 meses, ¿no? Lo tengo que estar, ya a los 4 meses ya alcanzaron el tiempo indicado por el manual, entonces, ok, en realidad sigo obedeciéndole al manual, pero más en base al uso del equipo, ¿sí? Porque a veces el equipo médico se usa demasiado, o sea, está literal 24/24 y tiene que hacerse un mantenimiento preventivo de forma muy continua. Entonces, una vez que ya está en ese plan de mantenimiento, se realiza el mantenimiento preventivo, se hace la parte de la inspección del mantenimiento preventivo, es decir, lo pasa o no lo pasa. Porque acuérdense, ustedes hacen mantenimiento preventivo y el equipo tiene que terminar operante, funcionando, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esta parte de si pasa, ok, que se regresa al servicio. Si no pasa, pues entonces se tiene que resolver el problema. Entonces, si no pasa la inspección, ¿qué tiene que suceder? Por ejemplo, obviamente se tiene que realizar lo necesario para que funcione el equipo, ya sea que el ingeniero lo saque de la falla o, por ejemplo, se llame a un
servicio de mantenimiento adicional al del hospital, si es que existe departamento de ingeniería biomédica, porque acuérdense, el que haya ingenieros biomédicos en el hospital tampoco quiere decir que le va a dar mantenimiento a todos los equipos. Ustedes ya se dieron cuenta cuánta cantidad de tecnología existe dentro del hospital. Entonces, a lo mejor sí puede haber ingenieros biomédicos muy capaces, con experiencia, con años y años de experiencia, generalmente no en hospital, sino en empresa, porque en hospital sí se le da mantenimiento al equipo, pero más son actividades de esta parte de gestión, de planear, de llamar pues al proveedor de servicio. Y en empresas que se dedican a dar servicio, ahí sí realmente aprenden a dar servicio, aprenden todos los posibles fallas y errores y cómo se solucionan todas esas fallas a la tecnología. Pero ahora en la empresa, no es que trabajan en una empresa, generalmente en una empresa que le da equipo a todo. Generalmente son empresas dedicadas a áreas. Y generalmente las empresas tienen sus ingenieros especialistas, es decir, tengo ingenieros de servicio que le dan mantenimiento a ventiladores, máquinas de anestesia, es decir, tienen un conjunto de equipos a los que se les da servicio, pero a todos esos ingenieros los tienen que mandar generalmente una buena empresa sólida, con buenos contratos de mantenimiento, con una cantidad importante de ingenieros, pues capacita a sus ingenieros. Y de preferencia, pues, los capacita en fábrica. Entonces no puede mandar a todos sus ingenieros a todas las capacitaciones, entonces tendrá que decidir, este ingeniero va a capacitación de ventiladores, este ingeniero va a capacitación de máquina de anestesia, y entonces así cada ingeniero pues va siendo especialista en un área. Y después está esta parte de que ese ingeniero, por ejemplo, puede capacitar a sus compañeros, ¿sí? Entonces, o se da el mantenimiento interno o se llama a un proveedor de servicio, ¿ok? Después de que, obviamente, se realizó esta parte de que el equipo no pasó como la inspección del funcionamiento, entonces quiere decir que el equipo tenía algún tipo de falla, y entonces se tiene que decidir, por ejemplo, si se retira del departamento, si se repara o si no se repara. Si no se repara, es decir, si no tiene reparación, quiere decir que entonces, pues entonces estamos hablando de un equipo que se va a dar de baja. ¿Qué querría decir que no tiene reparación? Generalmente todos los equipos van a poder repararse, pero estaba la parte que también ya hemos comentado de si el costo es excesivo, es decir, me sale lo mismo repararlo que comprar uno nuevo, que obviamente siempre va a ser preferible tener uno nuevo. Espero sea evidente. ¿Por qué? Pues porque todos sus componentes van a ser nuevos y van a tener un tiempo de vida, obviamente, mucho mayor que al que repare, ¿no? O básicamente le voy a estar reemplazando todo y lo único que me va a quedar es la carcasa, pero todo por adentro es nuevo, pues tampoco tiene mucho sentido. A menos que hubiera realmente un ahorro importante en comparación con comprar tecnología nueva. Y otra razón para que no exista reparación, o bueno, que se dé de baja, no es que no exista reparación, sino que se dé de baja, es que a lo mejor ya no hay refacciones. Ahí sí podría decirse que no se puede reparar, ¿no? Por ejemplo, se tiene que reemplazar una tarjeta particular, pero ese equipo ya no lo fabrican. Es un equipo, es tecnología de hace 15, 20 años, ya no lo fabrican y ya no hay refacciones. O se encuentran refacciones que en realidad no son nuevas, sino que son como refabricadas, es decir, reparadas, que funcionan, pero no sabes exactamente cuánto va a durar la reparación.
o de plano ya no encuentras refacciones, ¿no? De plano ya no encuentras esta tarjeta en el mercado y pues obviamente el equipo ya no puede ser reparado. Y entonces se piensa en la parte de dar de baja el equipo. Toda esta parte de dar de baja el equipo, pues ahí está. Algunos hospitales sí tienen programas para qué hacer con su equipo que está dado de baja, algunos otros no, algunos el equipo dado de baja ahí está encerrado en algún área del hospital y ahí permanece, porque a veces es más el proceso burocrático para deshacerse del equipo y no quiere el hospital hacer todo ese proceso. Principalmente hospitales privados tienen como son un poco más accesibles para la parte, por ejemplo, de hacer donaciones, por ejemplo, a universidades, ¿no? El equipo que se tiene en la universidad, ¿saben qué equipo hay en la universidad, equipo médico? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha ido a visitar los laboratorios antes de la pandemia? Seguramente no. Voy a empezar a preguntar. Diana, ¿qué hay en el de instrumentación básica y en el de instrumentación avanzada? Pues lo que me acuerdo que manejamos era el osciloscopio, me parece. Pues en instrumentación pues llegamos a hacer prácticas, pero nada más ocupábamos los multímetros. Y me parece que en avanzada llegamos a usar, bueno, llegamos a ver lo que es el Biopac para para un proyecto que teníamos de instrumentación, pero me parece no, o sea, no lo manipulamos realmente mucho. Solamente llegamos como a ir y a observar esos equipos, pero... El Biopac está en el de básica, no está en el de avanzada. ¿Sí? ¿Alguien sabe más? ¿Alguien sabe más? Porque ese equipo pues es el que vieron en su materia de instrumentación. Hay equipo médico en el laboratorio, es del que yo les estoy preguntando. No, por ejemplo, ahorita están en pandemia, o sea, ahorita no pueden venir a la universidad, pero antes podían ir. No es necesario que el profesor de algún curso los lleve al laboratorio. ¿Sí? Ustedes pueden ir al laboratorio y preguntarle ahí al encargado del laboratorio qué hay en el laboratorio. ¿Quién sabe qué hay en el laboratorio? Están levantando las manos, pero no veo quién. Abdi, ¿qué hay en el laboratorio? De equipo médico. El Biopac no es un equipo médico. Habían, parece que ¿cómo se llama la beneficencia española, el hospital privado había donado una incubadora y también parecía que había una máquina de anestesia. Bueno, no sé si ese fue el equipo que donó este hospital, pero recién había llegado una incubadora y una máquina de anestesia. También parece que había un electrobisturí en el equipo de biomédica, digo, en el laboratorio de biomédica avanzada. ¿Qué más hay? Es que no sé, está fallando uno de sus nombres. Fabiola. Bueno, además de los que ya mencionó mi compañero, yo había visto, me parece que un simulador de paciente y un monitor de signos vitales. Simulador de paciente no es equipo médico. Monitor de signos vitales, sí. Hay uno nuevo que compró la universidad, uno lo donaron y no funciona, funcionaba, pero ya no funciona. Hay una incubadora que tampoco funciona. O sea, obviamente, pues lo donan por alguna razón. Hay una máquina de anestesia, le faltan obviamente también partes. Hay un ultrasonido funcional. Ese lo donaron también. Hay un equipo de... sí está el electrocauterio y ¿qué más hay? Ultrasonidos, está ese ultrasonido médico y hay otros ultrasonidos de profesores investigadores y hay otros también que sí son de la universidad, que los ha comprado la universidad, que son ultrasonidos portátiles. Y está, ¿quién más? ¿Nada más sabe? ¿Alguien más sabe otro equipo? O sea, no hay más. ¿No había un desfibrilador? Sí, me parece que también hay un desfibrilador. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Un mastógrafo? Un mastógrafo. ¿Sí? Todavía no se van a hacer
es decir, la pared de forma adecuada para que en un futuro pueda utilizarse. Ese está funcional, ese sí funciona. No se puede usar en este momento, pues porque no está la instalación de forma adecuada. Entonces, seguramente hay algún equipo que se me está pasando por ahí. Creo que también hay un equipo de telemetría, pero antes que podían venir a los laboratorios y la universidad, podían visitar los laboratorios y ver el equipo al que tienen acceso, porque está dentro de la universidad, ¿ok? Entonces, una forma en la que la universidad se ha hecho de ese equipo, pues principalmente ha sido por donaciones de hospitales y de empresas. Entonces, el equipo por ejemplo, si se puede reparar, pues ok, se repara, ya sea que lo reparen de forma interna o se repara de forma externa o se hace algún reemplazo de alguna parte o refacción y entonces se completa el mantenimiento que ya no era preventivo, sino pasó a ser correctivo y entonces se regresa al servicio. ¿Ok? Esta frecuencia del mantenimiento, ya dijimos que puede ser dictaminada por el manual del fabricante o porque se puede modificar. Habíamos dicho que era lo que mencionábamos por la frecuencia de uso, también por normativa, es decir, el fabricante puede dictaminar cierta frecuencia, pero a lo mejor la norma que rige la tecnología médica en el país puede dictaminar una frecuencia distinta o por cumplir ciertas características, por ejemplo, de estar revisando la parte de seguridad eléctrica cada cierto tiempo, entonces pues, se puede modificar la frecuencia de mantenimiento preventivo. Y, por ejemplo, la capacitación de usuario. Por ejemplo, si no se da capacitación y hay mucha rotación de personal en el área y es tecnología, digamos, complicada para el usuario, ¿qué va a suceder? Que va a haber muchas fallas continuas debidas a el mal uso. Entonces, una forma de disminuir esas fallas pues, es hacer mantenimientos preventivos más frecuentes y obviamente algo que se tiene que hacer a la par pues son programas de capacitación. Si el problema principal para las fallas, por ejemplo, son errores de usuario. Y ante este cambio de frecuencia de mantenimiento preventivo, obviamente lo ideal sería presentar una propuesta ante un comité o dirección. ¿Por qué? Porque de esa forma están compartiendo responsabilidad por la decisión que se está tomando. Vamos a ver aquí en el curso cómo es o cómo debería funcionar todo de forma ideal. Luego, cómo funciona en la práctica puede cambiar mucho. Pero, otra vez, ya sé que se les olvida y cuando salen, de hecho, dicen, yo nunca vi nada de gestión, porque a veces se les hace como una materia aburrida, pero, por ejemplo, los que han ido a las pláticas de egresados, muchos han dicho que no le daban la relevancia a ciertos cursos y también a veces ciertos cursos no se cuidaban. Estamos tratando de cuidarlos más en el sentido de hacerles mejoras, ver que se cumpla el plan o si el plan está mal, pues intentar modificarlo y en un futuro hacer ese cambio formal de la propuesta curricular. Pero por ejemplo, los egresados que se dedican a toda esta parte de ingeniería clínica, pues son procedimientos fundamentales en su quehacer del día a día. Entonces, otra vez el mensaje es que hagan o traten de hacer todas las actividades que hace un biomédico de la mejor forma. Ok, que a lo mejor es un rollo presentar quiero cambiar la frecuencia de mantenimiento preventivo y eso quiero presentárselo a comité o a dirección y ustedes a lo mejor no son el jefe del departamento y su jefe les dice, no, estás loco. Obviamente no le hagan caso, ¿no?
no digo que se salten al jefe, sino traten de convencer al jefe de que eso es lo apropiado. A lo mejor no van a querer una reunión o hacer un documento que avale el cambio de la frecuencia por equipo, sino empiezan a hacer una evaluación de cuántos equipos necesitan eso y lo presentan de forma global, porque eso siempre va a hablar bien de ustedes como biomédicos porque están haciendo su trabajo de forma correcta. Y otra vez, no se limiten solamente a, mucho es darle servicio al equipo, pero no es lo único que pueden hacer. Entonces, la idea de esto de presentar una propuesta de cambiar la frecuencia del mantenimiento preventivo ante un comité o dirección, a lo mejor no es para que lo avale, es decir, a lo mejor les van a decir, pues ok, tú eres el ingeniero biomédico, tú lo sabes, pero hay un documento que de preferencia pues debe de ir firmado por alguna autoridad adicional a ustedes, si ustedes son los jefes del departamento, por ejemplo, para que obviamente su propuesta va a ser en el sentido de que la tecnología funcione de forma adecuada, pero para que esa decisión sea compartida y esté respaldada por alguien más dentro del hospital. Y otro punto para cambiar la frecuencia del mantenimiento preventivo, pues son equipos de alta prioridad. La próxima clase vamos a hablar de esta parte de clasificación de tipos de tecnología, como de alta prioridad, como de riesgo y más sobre mantenimientos, ¿ok? Y la próxima clase voy a hacer equipos, rapidísimo, les robo un minuto, ya sé que ya son las 2. Equipos en el canal, entonces los voy a poner a hacer alguna actividad. No, mañana nos vemos, ¿verdad? Voy a organizar los equipos para mañana y entonces les describo la actividad ahorita en general para que si se tienen que ir ya se vayan, pero mañana voy a pasar por equipo, además de que van a estar haciendo su actividad por equipo, les voy a preguntar en qué han empezado a implementar su proyecto, ¿ok? Entonces, para que le vayan pensando y sepan qué contestarme el día de mañana. Nos vemos mañana, chicos. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.